Muy buenos días, mis amados hermanos. Continuamos más que agradecido de nuestro Dios por darnos la oportunidad de continuar compartiendo lo que es su hermosa y grandísima palabra con cada uno de ustedes. Y le podemos testificar que ha sido por Dios que estamos aquí, porque yo no es desde ahora que estoy tratando de compartir por este medio lo que es la palabra que Dios me ha dado, que ha sido de gran bendición para mi vida en todo el sentido de la palabra, porque muchas veces había comenzado, e incluso yo tengo 3 canales de YouTube, asimismo de Facebook, de TikTok y de Instagram no. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que al yo tener esos tres ha sido por inestabilidad. Mas sin embargo, hoy, gracias a Dios, tenemos más de 5 meses, día por día, sin interrumpir, dando a entender que Dios es que lleva este proyecto de la mano ahora, porque cuando yo lo llevaba, se desvanecía. Comenzaba, me devolvía, arrancaba en el libro de Romano, nada más compartía 3 o 4 capítulos, porque es así el que vive conforme a la carne. El que vive conforme a la carne no tiene sombra de variación. Hoy arranca un proyecto y mañana lo detiene. Hoy actúa de una manera y pasado mañana actúa de otra. Hoy quiere engrandecer el nombre de Dios y mañana entra duda a preguntarse, ¿será así? ¿Cómo será? Y así es todo aquel que no vive en Dios por el Espíritu, que todo lo que hace no tiene ninguna garantía. Más, nosotros podemos testificar hoy que todos los días es más agradable, más hermosa la palabra, el deseo es más continuo, no importa la hora que nos tengamos que levantar, las 4 de la mañana, no, 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 no. La hora más apreciada es esa, porque nos da la oportunidad de encontrarnos con nuestro Dios, recibir de parte de Él y podérselo transmitir a cada uno de ustedes. Y todos los días esto es más agradable a mi paladar, en un sentido, en un decir, a mi vida más agradable todos los días. Y vamos a continuar hoy con nuestra maravillosa serie en el libro de Mateo, la parte número 65, hoy ya 65 videos del libro de Mateo, mi hermano, versículo por versículo, palabra por palabra, capítulo por capítulo. Eso es para que usted tome una secuencia de lo que es el conocimiento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en este libro de Mateo, que le podemos llamar el Génesis del Nuevo Testamento, el Génesis del hombre espiritual, el modelo para nosotros seguir por medio de cada una de las enseñanzas. Y vamos a entrar al capítulo número 20 hoy. Y qué hermoso comienza este capítulo. La palabra más emocionante para mí, cuando yo voy a leer la Biblia, que empieza diciéndome en el primer versículo esa palabra, ya eso me da gozo. ¿Por qué? Porque el centro del evangelio consiste en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, expresó predicando a la multitud y diciéndole, el reino de los cielos se ha acercado. Y en él es donde nosotros debemos entrar, no haciendo referencia a un lugar, sino a una condición de vida, a los mandatos, a los estatutos, a la divinidad de Dios, a la esencia de Dios. En esto consiste el evangelio y este es el reino de los cielos. Y todas y cada una de las parábolas que nos presenta la Biblia es haciendo referencia a cómo es el reino de los cielos. No hay excusa para el ser humano, porque todas estas parábolas nos dicen cómo es el reino de los cielos y cómo nosotros debemos de vivir, de ser, y lo que tenemos que buscar. Está aquí, por eso es que la Biblia dice que el tosco más tosco, o sea, tosco es aquel que nosotros podemos calificar como un bruto,
no se perderá, porque las palabras son claras. Lo que pasa es que la carne, el hombre, no quiere negarla, no quiere quebrantarla, y por eso el reino de los cielos no crece en ello. Dice el versículo 20 lo siguiente. No, el capítulo 20 del libro de Mateo, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es semejante, ay Dios mío, a un hombre. Ahí es que me gusta. Porque ya usted sabe que todo lo que vamos a leer, es haciéndonos referencia a cómo es el reino de los cielos. No es que yo lo que voy a leer de ahí en adelante lo voy a sacar de su contexto, haciendo referencia al reino de los cielos, para yo hablar lo que yo quiera y involucrar a la gente y llenarle la mente de cucaracha a la gente y sin hacerle referencia a lo que es el reino de los cielos. Así como nos lo va a detallar en esta parábola y como nos lo has detallado en las demás parábolas, es que es el reino de los cielos. Usted debe de entenderlo. Si no, pues, ¿qué podemos hacer? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Ese hombre es Dios en la persona de Cristo, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ese es el evangelio, la viña es el evangelio. Y todo esto es el reino de los cielos. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Vaya. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiré lo que sea justo. Leo continuamente, porque esta parábola casi entera, nada más hay un solo punto que debemos de hacer énfasis. Si nos vamos al detalle de todo lo que está por aquí, vamos a perder la esencia de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Pero, dentro de lo que hemos leído, vemos que Dios llama a algunos hombres en diferentes horas. Esa parte ahí nos quiere decir que Dios llama de diferente manera, diferente hora, diferente situación. Dios usa diferentes condiciones para llamar al hombre, para un solo objetivo, con un solo propósito. Cuando llegó la noche, el señor de la viña, dice el versículo 8, dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págale el jornal. En ese momento, en esa parábola, es los mayordomos, pero hoy y en el mundo espiritual es el Espíritu Santo, que es el que engrandece, es el que paga, es el que ayuda. Hey. Dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde lo postrero hasta lo primero, comenzando desde los que llegan, que llegan a las 5 de la tarde, vamos a poner un ejemplo, y a las 6 había que pagarle. Comenzando por ahí, claro, porque Dios sabe lo que está haciendo. Él quiere despertar en los que entraron temprano, para de ahí entonces sacar la enseñanza que usted y yo tenemos que escuchar. Dice el versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al ver también lo primero, los que entraron temprano, pensaron que había de recibir más.
Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron. Eso es lo que hacen la gente que no son guiados por el Espíritu. Eso pasa en el reino de los cielos. Eso pasa en este camino. Dicen, lo que se creen. Y al recibirlo murmuraron, pero eso es para que usted no sea, y yo no seamos iguales. Porque no estamos haciendo referencia a nadie. Estamos conociendo cómo es que son la gente para que nosotros no seamos iguales y podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, contra Dios. Igual que cuando lo hicieron con Moisés, igual que cuando Pablo persigue a los discípulos, igual que cuando se murmura conforme al hombre que Dios está usando. Es a Dios, porque es Dios que lo está usando, no es a ellos. Diciendo, el versículo 11, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros, que hemos de soportarlo, la carga, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario. No tratamos nosotros el precio por el cual ustedes iban a trabajar. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Mis amados hermanos, el dueño de esta viña, el dueño de este trabajo, el dueño de esto es Dios. Y Él es el que sabe. Y Él hace lo que Él quiera, como Él quiera. Usted y yo solamente no tenemos que acomodar a lo que Dios establece y ya. Porque el dueño de la viña hace con ella lo que él quiera. Dios es el dueño de este mundo. Nosotros los seres humanos nos cuestionamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos convienen y hacemos lo mismo, murmuramos, cambiamos por no asumir y recibir lo que estableció el dueño de este camino. Eso mismo pasa dentro del camino. Hay gente que Dios lo llama hoy y lo engrandece y le da ciencia, le da sabiduría y lo establece en un tiempo corto. Y hay otros que tienen 10, 20 años. Pero no es la enseñanza. Lo que quiere decir aquí es que el que sabe es Dios. El que pone las pautas, el que pone las reglas, el que pone el orden, el que hace las cosas es Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender y creer. Y no comenzar a cuestionar, porque no somos beneficiados en lo que nos corresponde, en lo que entendemos que nos corresponde. Dios había tratado un precio con estos hombres. Dios, si quería, podía pagarle hasta más a los que llegaron más tarde, porque Él es el dueño de su viña, mis amados. Pero esta es una ilustración de que nosotros entendamos que Él es el dueño y que lo que Él hace, eso es lo que vale. No importa que seamos beneficiados o que no. Ese es uno de los principios y esto está haciendo referencia a lo que es el reino de los cielos. De aquí para allá, si usted se siente mal con algo que Dios haya establecido, son sus problemas. No son los problemas de nadie. Es Dios el que pone la regla. Y para acercarnos a Dios y recibir sus bendiciones, solamente nosotros tenemos que creer y Él nos va a engrandecer y va a cumplir y hacer en nosotros todo
lo que Él ha prometido. Dios les bendiga y Dios les guarde.